Entonces comenzamos con la lista. Nadia Aguilar, Carlos Aguilar, Katia Barrios, Mayerly Choque, Raciel Chuquimia, Lucía Espinosa, Cristian García, Valeria Lora, Vilma Maldonado, Princesa Mamani, Alejandro Mogart, Abner Miranda, Ángela Morales, Andrés Mostajo, Bilder Quispe, Javier Saavedra, Camila San Ginés, Romina Solís. ¿No hay Romina? Ibi Tangara, Carlos Telles, Rafael Tito, Camila Torres, Paola Valdés, Valeria Varela, José Venegas, Esteban Bertiz, y eso es todo. ¿Sí? Ya, ha funcionado. Pero después ya no. Y ahora no funciona. Funciona, pero, o sea, Tengo que volver a instalarlo, pero funciona. Pero tiene largador. aquí está este contacto. ¿Cuál es tu duda? Con respecto a las prácticas. La primera es ¿con cuántos decimales debemos trabajar? ¿Dos? Ya. La siguiente es en el ejercicio. ¿Dónde está? Ya, acá, en el 3, en el inciso 4, me dice, te dice, para predecir el peso del bebé, o sea, está anidado el 3, ¿no? De 125 onzas, ¿qué cantidad de cigarrillos tendría que ser? No hay una cantidad porque el peso de por sí, el promedio sin los cigarrillos ya es 119,77. Para el 4 te dice, ¿qué proporción de las mujeres en el sample que no fuman, te da que, not smoke,
la proporción de mujeres del sample que no fuman es de 8,85. ¿Qué quiere decir eso, ese 85%? Eso quiere decir que tiene 0.85 mujeres que fuman 0 cigarrillos. Y el otro 15% fuma una cantidad diferente de 15 Y cigarrillos. te dice, esto te ayuda a reconciliar lo que hace allá del punto 3. ¿Qué piensas? No, o sea, no, porque si es el 85% es una gran porcentaje, ¿o no? Ahí viene el tema, o sea, realmente, ¿qué te dice que no? O sea, ¿cómo te digo? Ahí viene el tema que les decía. Lo que hacemos o intentamos siempre hacer es un análisis de variabilidad. Entonces, si mis datos están súper concentrados en un punto, ahí viene la pregunta, ¿qué realmente estamos midiendo y qué no estamos midiendo como tal? Ya. Eso en el inicio 3 y en el 4, aquí tengo un conflicto, pero tal vez estoy agarrando mal la teoría. Me da la función de consumo y me da el parámetro beta sub 0 y el beta sub 1, ¿no ven? Ya. El parámetro beta sub 0 es negativo. ¿Qué significa? Eso es lo que no le agarro con la teoría económica, porque sí, bajo la lógica de la teoría es que si hay income, tiene que haber consumo. Si no hay income, el consumo debería ser 0. Ya. Pero aquí está como menos, o sea, es un consumo negativo si hallamos el intercepto. ¿Y eso qué significaría? ¿Qué interpretación daría? ¿Cómo te llegaría a afectar? Efectivamente, con la teoría económica no tiene sentido, ¿cierto? Sí. Porque estás diciendo que si es que alguien no tendría un ingreso, su consumo es negativo. Ahora, si te hace sentido, ¿en qué punto recién empezaría a tener un valor? Aparte, cuando se igualaría, por ejemplo, o sea, el sentido que le he podido dar, no sé si estará bien, es que el income básico, por así decirlo, se halla en el punto donde consumo sea igual a esto. Ya. O sea, consumo 0 ya es el intercepto con el income, pero no, aún así no. Básicamente es una interpretación válida. Es como que tú para tener un consumo tienes que tener sí un income básico. Sí. Si no cumples con ese income básico directamente, tú no puedes tener consumo. Perfecto. Eso. ¿Qué más? No, creo que nada más. Sí, eso es todo. Gracias. Ya. Sí, no voy a caer. Está todo manchado de protector solar. Eres no me quiere. Probablemente. Para que solo funcione una hora. Está ya. No dije eso. ¿Por qué crees que los que están remangados? No tan indiscreto. Sí. No sé qué manera. O sea, compro empresa y digo un auto por un año hasta que va a se queda escuchando, pero tú no.
¿Cómo es que se deja? O sea, ¿cuánto pagas de interés? Mucho cliente casi siempre. O sea, es agarrar, no, ya agarrar y comprar a 10 Ya va a 5.000. Ahí están mis. Sí, que vienen. Pero sí, a ver, sinceramente yo sí, pero Profe, una pregunta. ¿Es cierto que usted da clases de mañanita en A o en A? Yes. Y pasan lo mismo que nosotros. Yes. Y están en el mismo avance que nosotros, digamos. Sí, usualmente ustedes por algún motivo avanzan ligeramente más que ellos, pero sí. Ah, ya. Quería pedir un favor. No sé si puedo pasar la clase de mañanita. Ya. Pero normal, digamos, voy a hacer un acá, voy a estudiar. El día del examen voy a venir acá al examen en ese horario. ¿Por qué no podrías cambiarte a Apple? Porque ya creo que ya es tarde. Ah, bueno. Sí. Para mí. Como tienes misma práctica, no se material. Claro. Entonces puedo hacer eso porque a veces tengo un puente de 2 horas, me canso tarde. ya, pero Prefiero pasar el día de 6 minutos. Fernando, como te digo, tienes que es aquí. O sea, en ese horario, salirse a solo que el día Sí, porque creo que justo sobre están saliendo. No hay problema. voy a perder esa mañana. Sí, mañana, perdón. Es que está mi celular ahí grabando. Cuando termine o sea, no parece que sinceramente sí. Entonces, ahora sí, después de hacer que funcione de alguna manera, esto, Bueno, 20 ves al internet. Ahora sí empezamos con la siguiente parte de lo que tenemos que ver, que se conoce como un modelo de regresión múltiple. Hasta ahora que habíamos visto se conocía como simple, ahora vamos a estimar directamente el múltiple. Pero antes de empezar, no se olviden sus practicales para mañana. Van a tener media hora después del ingreso a clases para entregarme la práctica.
Esa media hora existe para que me puedan hacer dudas, hacerse dudas entre ustedes, comparar sus resultados y después de eso ya me entregan la práctica como tal. Básicamente su clase es a las 3. Sí. En la práctica se entrega físico y hay que subirlo al sistema. O sea, No, solo físico. examen. Solo físico. Eso. Después no he revisado si es que alguien está en dos grupos, recién voy a revisar, o si es que alguien falta, entonces mañana les voy a avisar si es que han completado bien su primera consigna de estar todos en algún grupo de 2, 3 o 4 miembros. Después no se olviden que su examen es el día martes y su práctica número 12 para el día lunes. Y finalmente es... ¿Qué? El avance de trabajo para el martes. Para el día que demos el examen, entonces para el martes. En la tarde. No, Que el examen En la era noche. martes. En la noche. En la noche. Examen de 2. el examen, el Yupa. examen es el martes, entonces la entrega es el martes también de su trabajo, pero en la noche. Está bien. Pero Sí. solucionarlo en la práctica. No, porque el solucionario se encuentra en YouTube, así pueden buscar. Bueno. Igual existe el solucionario de los ejercicios pares y impares en internet, así que pueden buscar también el solucionario. Mañana es, si es que hacen con el solucionario, encuentran, tienen dudas, vienen conmigo y ahí lo vemos. Esa es la idea. Pero el solucionario ya existe, entonces no lo voy a volver a hacer. Y finalmente era retroalimentación sobre los ayudantes. ¿Qué quieren, que no quieren? Más allá de cambiar a los ayudantes, ¿qué quieren? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Quisiera que yo más ejercicio, más ejercicio, más Les corto? damos un like. Sí, se han paniqueado ahí. Sí, ayer. Ayer había una verdadera total con el 7, así como mucha información. Puede ser. No son bombardeados. Como les digo, he escuchado una pequeña parte y he escuchado palabras que todavía ustedes no han escuchado. Por ejemplo, endogeneidad, que es justo con lo que vamos a empezar ahora. Pero en general, quisieran cambiar algo, No, más sí, ejercicios. Tal vez un poquito más. No a las 8, creo que sí, a las 6. No tiene A las 9. Ellos no pueden. 7:30. Es chistoso. Ellos tienen clases en BD y los dos paralelos existen en A. Porque ellos tienen clases en BC y los dos paralelos existen en AD. Entonces, todo el día, o ustedes están en clases, o el otro paralelo, o ellos. Ese es el problema. Por estar el destino, pues no toca. A media. Yo los grabo y veo cuando Está bien. Entonces, si no hay ningún tipo de retroalimentación en el horario, comenzamos con lo que se conoce como un modelo de regresión múltiple. Ahora, vamos a empezar siguiendo un poco lo que es el libro con lo que se conoce con la parte de estimación. Ahora, para esto voy a empezar con un pequeño ejemplo. Digamos que yo quiero estimar la siguiente ecuación. En este caso yo quiero encontrar la relación que existe entre el hecho de usar traje y mi salario. ¿Por qué? ¿Cuál es mi hipótesis? Que el hecho de vestirme bien hace que me paguen mejor. Ese es mi punto. ¿Cuál es un problema que vamos a encontrar de golpe si es que yo intento estimar esta ecuación? No puedes medir el traje 1, 2, 3. Ah, no, pero puedes decir uso o no uso. Otra vez puedes. ¿Cuál es el problema que existe si yo estimo este modelo? El error. el error. ¿Qué tiene? Hay muchos factores que no estamos. Va por ese lado. El error va a ser mucho más grande porque existen muchas. Sí, muchas pero variables. La varianza del error va a ser más alta. Sí, pero ese no es el problema. Pero el problema es el error. Recordemos un supuesto que habíamos puesto antes. Covarianza de x con el error tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Que mi variable independiente no tiene que tener relación alguna con el error.
¿Qué otros factores creen ustedes que afectan el error cuando hablamos de salario? Años de experiencia, nivel de educación, el puesto, En donde lugar de está. trabajo, el área, género, sexo, País. país. Una vez más, simplemente recalcando, sexo solo hay dos, género puede haber un millón. Uno puede ser un helicóptero Apache y decirlo así. Pero sexo solo hay hombre, mujer. Por eso siempre le llamamos como sexo. Ahora, habíamos dicho que estas variables que se encuentran dentro del error no tienen que estar relacionadas con mi variable independiente. Usualmente, ¿quiénes son los que usan traje? Por ejemplo, en la universidad, ¿quiénes son los que utilizan traje? Jefes de carrera, el decano y el prorector. O los que se encuentran en cargos altos administrativos, como por ejemplo la directora de marketing o la directora de recursos humanos. Usualmente personas que se encuentran en puestos altos. Pero los puestos se encuentran dentro del error. Pero el puesto también afecta el hecho de usar traje. Por lo tanto, en este caso estamos violando este supuesto. Porque existen variables dentro del error que van a afectar el hecho de usar traje. ¿Qué significa esto? Que esta variable, que se llama usar traje, su coeficiente beta 1, no van a ser puros, por así decirlo. Exacto. Es una variable muy general, entonces, más o menos. Básicamente. ¿Y qué significa que estas variables no tengan una covarianza igual a 0? Que el efecto que tiene la experiencia sobre el salario va a salpicar y va a afectar al beta 1 que está aquí. ¿Por qué? Porque usualmente las personas mayores utilizan traje. Las personas mayores tienen una mayor cantidad de años de experiencia. Entonces, este coeficiente no va a explicar solamente el hecho de usar traje, sino el hecho que yo tenga una mayor cantidad de años de experiencia, que tenga un puesto más alto, que trabaje en una área rentable donde me exijan ir con traje, y básicamente va a tener un montón de efectos por detrás. Entonces, no estamos midiendo realmente el efecto que tiene usar traje, sino el efecto que tiene usar traje, dado que te genera mayor cantidad de experiencia, tienes un puesto alto y trabajas en un área rentable. Ese es el problema que tenemos cuando la covarianza entre x y el error es igual a 0. Que hay efectos que no nos permiten mantener puro nuestro coeficiente. ¿Cuál es la solución? La solución es bastante simple, es añadir estas variables al modelo para que ya no se encuentren dentro del error. Y exactamente eso es uno de los motivos por los cuales se utiliza una regresión múltiple. Porque queremos controlar por otras variables y otros efectos. Puede haber muchas ventajas. Puede haber hasta las que ustedes deseen. Mentira, pueden haber betas que sean inferiores al número de observaciones que tienen. Si tienen 15.000 observaciones, pueden haber hasta 14.999. ¿Por qué no trabajar más? Porque necesitas un grado de libertad para que tu modelo funcione. Si tienes la misma cantidad de estimadores que de observaciones, no hay espacio para que tu modelo funcione. Por eso lo tenemos siempre los grados de libertad, es como forzarte a dejar un espacio vacío. Entonces, es muy usual, por no decir lo más usual del mundo, que dentro de economía se incluyan más de una variable independiente. En este caso, yo tengo que el ingreso depende de los años de educación y de la experiencia que tiene una persona. Ahora, ¿por qué incluiríamos más de una variable independiente? Primero, como les decía, queremos controlar por el efecto de otras variables dentro de nuestra variable de interés. Como habíamos dicho, si es que aquí yo sé que esta variable está relacionada con esta y con esta, yo necesito romper esa relación. ¿Cómo la rompo? Incluyéndolas dentro del modelo. A eso se lo conoce como una variable de control. Después, muchas veces queremos hacer inferencias simultáneas.
Digamos que yo quiero ver el efecto de años de educación y de experiencia. Yo no estimo dos modelos diferentes con dos betas separados. Estimo un solo modelo donde me va a dar los dos betas al mismo tiempo. Entonces, por eso, lo más común del mundo es utilizar un análisis de regresión múltiple. Hablando dentro del tema de una función, lo único que estamos haciendo es añadir más variables independientes. Antes teníamos una, ahora podemos tener cuantas nosotros deseemos. Ahora, a partir de ahora ya no estimamos solamente una x, sino estimamos hasta xk, donde k, ¿qué va a ser? Cantidad de variables. El número de variables que he puesto dentro de mi modelo, ¿cierto? Si yo tengo 10 variables, voy a tener 10x. Por lo tanto, ¿cuántas betas voy a tener? No, 11. 10 más la beta de la constante. Entonces, voy a tener k más 1 coeficientes, donde k es el número de variables que tengo dentro de mi modelo. Una vez más, esta es la forma y el modelo más usual que van a ver en cualquier tipo de investigación o cualquier tipo de análisis. Sí, ¿Cómo sería la nueva interpretación de beta sub 0? ya vamos a llegar aquí. Justo está aquí. Beta 0, en cuanto a su nombre, sigue siendo el intercepto, pero su interpretación es diferente. ¿Por qué? Antes nosotros teníamos este modelo. Ahora digamos, no sé por qué sigo escribiendo esto como beta. Tenemos aquí tres modelos. Este primer modelo ya lo habíamos visto, ¿cierto? Es básicamente el peso de un bebé en función de la cantidad de cigarrillos que fuma una madre. En este segundo modelo, yo estoy añadiendo una variable independiente más. El ingreso de la familia. En otras palabras, el ingreso que existe dentro del hogar de ese bebé. Y en este tercer modelo estoy añadiendo una tercera variable más, que es si el bebé es hombre o no. Entonces, si es hombre es 1, si es mujer es 0. Básicamente. Entonces, ¿qué significa en cada uno de estos tres casos beta 0? ¿Qué significa aquí beta 2? ¿Y qué significa aquí beta 3? Tienen 3 minutos para hablar entre ustedes, ver qué significaría, qué no, qué sí, qué piensan, cómo está el clima y demás. ¿Qué variables están? Si es hombre o mujer. Y la tercera es el ingreso familiar, en el cual ha nacido el bebé, y la otra si es que es hombre o mujer, el bebé, y la otra es la cantidad de cigarrillos que fumó la madre durante el embarazo del bebé. Si alguien tiene alguna duda, levanta la mano o puede venir. Cuando no hay ingreso. Se muere. Familia no puede ser 0 y 1, ¿verdad? No, O sea, eso es tiene valores. es una variable posible. O sea, cuando se llama mayor de Sí, o sea, ya se y no hay cigarrillos. O sea, si no hay ingreso.
Ya, a ver. Una persona que hace una familia donde no se cigarrillos, donde no se y no se sumaron. Entonces, el niño tal vez sea algo difícil. Eso es. Era su amigo, no conmigo. Entonces, en el primer caso, beta 0, ¿qué es? Entonces, el peso promedio del bebé cuando la madre no. Exactamente. Es el peso promedio que tiene el bebé si es que la madre fuma 0 cigarrillos. Este beta 0 morado, ¿qué es? Lo mismo, pero se le va a explicar. No sería el mayor porcentaje del peso del bebé cuando no consume cigarrillos. Cuando hay platita. Cuando el ingreso es 0 directamente. En otras palabras, sería el peso promedio de un bebé cuya madre fuma 0 cigarrillos y cuya familia gana $0. Bueno, para salud pues. No fuma porque No sé. No fumo porque no pueden. Una vez más, por favor. Claro. Este de aquí es el peso promedio de un bebé cuya madre fuma 0 cigarrillos y cuyo hogar gana $0. Pero en el error, digamos, podría entrar la nutrición de la madre. Sí, Y la nutrición no tiene algo que ver con el bebé. puede ser. Pero ya no sirve. Tendríamos que venir a ver. Estamos haciendo. Ay, me invité a verdad. El límite, bueno, sí existe un límite hablando teóricamente. Es la cantidad de observaciones menos 1. Si yo he hecho 500 encuestas, puedo meter hasta 499 variables. Si alguna vez ocurre eso, no, casi nunca ocurre eso, ¿no? Entonces, la cantidad de betas es ilimitada. Pero no ocurre eso. Cuando has hecho mal tu encuesta y has encuestado a 20 personas, ahí ocurre ese problema. Cuando tienes muy pocas observaciones, ahí se ocurre. Entonces tienes que tener cuidado con qué variables metes. Pero usualmente en una encuesta bien hecha no ocurre. Y finalmente este beta 0 verde, ¿qué significa? No fuma cigarrillos y no recibe ingresos, no hay problema, es mujer. Exacto. Es el peso promedio de una bebé que o cuya madre ha fumado 0 cigarrillos, su o el hogar en el que ha nacido tiene $0 de ingreso y adicionalmente es mujer. O sea, si la variable es dicotómica, vamos a seleccionar el resultado que nos dé 0, ¿no? Sí, entonces es el resultado comparable. En otras palabras, cuando esto sea hombre, depende del signo que esto tenga, va a afectar al promedio, porque promedio es de una bebé mujer. Entonces, esa es la interpretación de beta 0, pero sigue siendo el intercepto o la constante. Beta 1 hasta beta k siguen siendo las pendientes de los parámetros. U sigue siendo el error. Y necesitamos todavía de nuestros supuestos para que funcione el modelo. El primero es este de aquí. Si recuerdan antes, nuestro supuesto era así, se llamaba Zero Conditional Mean o Media Condicional 0 y exogeneidad estricta en español, ¿cierto? Que me decía que el valor esperado del error, dado x, es igual a 0. Ahora, como yo tengo más de una x, lo que
yo estoy diciendo es que con cualquier combinación lineal de todos los posibles valores que tiene x, esto tiene que ser 7. ¿Qué significa? Veámoslo de esta manera. Aquí tengo el valor esperado. Vamos a ver aquí. Aquí tengo el valor esperado de la altura. A la altura yo había dicho que le puedo dar condiciones, ¿cierto? Vamos a poner primero que mujer sea 0. En otras palabras, es un hombre. Adicionalmente, yo puedo añadir otra condición más. En este caso, esta condición me dice que no viva en el departamento de Santa Cruz. Entonces, esta es la altura promedio de un hombre que no vive en Santa Cruz, ¿cierto? De un no campa. Esto sería de un hombre campa, que sí vive en Santa Cruz. ¿Qué pasa si yo digo que esto es igual a la altura y este también? ¿Qué estamos diciendo en este caso? Que se considera da igual si es que es de Santa Cruz. Da igual si es que es de Santa Cruz o no y si es hombre o no. El valor esperado de la altura va a ser exactamente el mismo, sin importar cualquier combinación que pueda existir entre las diferentes variables. ¿Sí? No sería. Eso es lo que se llama, porque en ambos Solamente estamos viendo Santa Cruz, porque no estamos viendo que es hombre. ¿Cómo? Pero igual a ser enano. Sí. O sea, podemos hacer los 4 más bien. Varón. Lo importante es el mensaje que en esas 4 combinaciones, hombre camba, hombre no camba, mujer no camba, el valor esperado de la altura va a ser el mismo. No tendría que ser mujer igual a uno. También. En otras palabras, nos faltan 2 más. Solo por eso lo vamos a escribir. No sé, digamos. Ahora sí, sin importar cualquier combinación que exista entre estas 2 variables, en otras palabras, el hecho de vivir en Santa Cruz o no, y ser mujer o no, el valor esperado de la altura es el mismo. Ahora, ese mismo concepto lo llevamos aquí. Sin importar cualquier combinación lineal que llegue a existir en mis diferentes variables, el valor esperado del error siempre va a ser 0. Siempre. En otras palabras, el valor esperado del error no depende de cualquier combinación que llegue a existir aquí. Pueden existir 500, 1000, 1.000.000 de posibles combinaciones. Sin importar cualquiera de esas combinaciones, el valor esperado del error siempre es 0. Eso es el mensaje que tenemos aquí. Asumimos. Sí. Todas las X que estamos tomando como variables no afectan al error. No afectan al promedio del error. Sí. Eso es. Eso es porque la covarianza es cero. Esto básicamente sí, nos va a generar que la covarianza tenga 0. En realidad este supuesto no es para la covarianza, sino es para que cuando yo estime, mi valor estimado sea 0 del error. Para forzar que sea cero. Sí, básicamente, para que forzar que el error, dado que yo tengo un set de características de x, es 0. En otras palabras, sin importar lo que yo tenga en x, el error es 0 en promedio. Eso es. Ahora, vamos a empezar primero con algunas similitudes que tiene con el modelo de regresión simple exaltada. Todavía estamos minimizando el cuadrado de los residuos. Todavía tenemos este modelo
todavía tenemos este modelo de aquí. Una vez más, este no es nada más que el modelo muestral para cada persona dentro de la muestra. De aquí yo puedo obtener el error. Ahora aquí ya no hacemos nada. Aquí los conceptos son los que se vuelven extraños. En lugar de P1 X1 no sería de K XK. No, porque solo tengo dos. Ah, Pero sí, debería ser X y K. X y por cada persona, K porque es la variable número K dentro de todos los que tengo en mi modelo. Entonces yo sigo queriendo minimizar esto al cuadrado y quiero minimizarlo para cada persona que se encuentra dentro de mi muestra. Por eso sigue siendo una sumatoria. Entonces aquí ya no usamos el método que hemos utilizado antes, sino lo que deberíamos usar es directamente lo que decíamos con la minimización. Deberíamos derivar la función objetivo en función a cada uno de los diferentes parámetros que buscamos. Entonces vamos a considerar primero un caso con solo dos variables. En este caso, este es el modelo con el cual estamos trabajando, ¿cierto? Y estimada es igual a beta 0 estimada más beta 1 estimada por el valor de x1 más beta 2 estimada por el valor de x2. Entonces, seguimos definiendo al error estimado como la diferencia entre lo real y lo estimado. Por lo tanto, podemos reemplazar esto con lo que teníamos aquí. Y lo que deberíamos hacer ahora es derivar. A pedido de su padre en la mañana, vamos a derivarlo. Como sé, sus compañeros han pedido. sí, por favor. La suma de los Tenemos que derivar esto respecto a beta 0. Claro, beta 0, beta 1, Beta 2. beta 2. Y luego los igualas, este va a formar un sistema 3x3. Exactamente. 3 por 3. Con un montón de sumatorios, pero 3 por 3. Entonces, esto lo derivamos respecto a beta 0. Beta 1. Y beta 2, ¿cierto? Para derivar, en este caso, tenemos que utilizar, creo que se llama la regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena lo que nos dice es, primero derivo lo que está afuera y después lo que está adentro. ¿Y ahora qué hacemos con la sumatoria? La sumatoria va a seguir existiendo. En este primer caso, lo que yo voy a tener es esto como un x gigante. Si lo derivo, yo tengo 2x, ¿cierto? ¿Sí? ¿Pero por qué se está derivando? Porque estamos buscando minimizar la distancia entre los puntos y la recta que vamos a estimar. Solamente que en este caso, obviamente, ya no podemos graficar. Porque ¿cuántas dimensiones tendría nuestro gráfico en este caso de 2? 2, 4 o 3. 3. Tendría 3 Inverso, dimensiones. Tendríamos y, x1 y x2. Entonces tendríamos 3 dimensiones y cuando ya tengamos un x4 ya directamente no podemos graficar. Este proceso de derivar y minimizar también lo podemos hacer con el SSR de los modelos lineales, ¿no? ¿O no? ¿En qué sentido? O sea, el SCR es esto. Claro, pero Si yo no lo esto es en un modelo con múltiples variables. Sí. Si hacemos el mismo proceso que nos va a enseñar ahorita con el modelo lineal, igual lo minimizaríamos, ¿no? ¿O no? Sí, o sea, al final es algo divertido si es que sea una maestría en algo relacionado con econometría. Cualquier camino te lleva exactamente al mismo resultado. Ya. Siempre y cuando sea modelo lineal. Si hablas de un modelo ya no lineal, entonces ahí se hablan de cosas que parecen chingo directamente. Entonces, la derivada de esto es primero 2 veces la sumatoria de y subir y
tendríamos que derivar lo que está adentro. A ver, Adentro, si yo derivo respecto a beta 1 que tengo, a beta superior. a beta superior, ¿sí? Tengo un menos 1. Por lo tanto, este es un menos 2. Una vez más. Es menos n. Este de aquí, este menos, sale porque he derivado esto respecto a beta. Si yo derivo menos x respecto a x, ¿qué me queda? Menos. Mismo concepto. Si derivo menos beta respecto a beta 0, me queda menos 1. Y ese menos 1 voy a multiplicar a 2 que estaba afuera. Entonces lo trabajado. Todo estás al cuadrado, ¿no? Ah, es cierto. Ah, no, ya no está al cuadrado. No, ya no está al cuadrado. Porque como hemos derivado respecto a la cadena, O sea, en pocas lo que derivas de adentro te va a dar 0, menos 1, 0, 0, ¿no ve? sí, 0 menos 1, 0, 0. Y simplemente nos quedamos con el que tenía menos 1. Exacto. Y esto se va a ir con el 0. Ya. Porque lo puedo llevar al otro lado a dividir y cualquier número, 0 dividido por cualquier número es 0. Perdón. ¿Por qué qué? Ah, porque si yo tendría, por ejemplo, 2x es igual a 0, esto significa que es x igual a 0 sobre 2 y esto es 0. Por eso si ven un 0 a la mano derecha, todo lo que está multiplicando lo pueden mandar a dividir para que se vuelva un 0 directo. Entonces, si es que yo derivo respecto a x, bueno, mejor dicho, a beta 1 gorrito, voy a tener exactamente lo mismo, Por x menos 2. pero por x. Ese x sub i, no, ese está dentro de la sumatoria, porque tiene el subíndice i. El 2 y el menos 1 no se puede sacar porque no tienen el subíndice i. Pero en este caso, el x se queda dentro. El 2 no bajaría por la Entonces mitad. puede, ¿no? Baja y lo voy a mandar igual al otro lado. Ya. Fue por pasitos. Por pasitos, por pasitos. Puedes poner 2. 2. Ya. Menos 2 la sumatoria. Vamos a ir paso a paso. Primero es la derivada de lo que está afuera, ¿cierto? Bajo el 2 y el menos 1 menos beta 0 gorrito. Eso no es. Y luego sería por menos x sub i. ¿De la x? De la x sub i hay un palito. Eso es un Ah, 1. X sub i. menos x sub i. Ahora sí, ya he derivado lo que está afuera, derivo lo que está adentro. Me queda un menos x y 1. El menos lo puedo sacar como menos 1 y fuera de la sumatoria. Y el x y 1 no puedo hacer nada. Se queda ahí. Y esto es igual a 0 y otra vez esto se va a i. Ay, cierto, perfecto. Porque si la vida es 0 de 2, mandar 2 Es lo mismo de aquí. Y para el caso de beta 2, ahora sí es exactamente lo mismo que de beta 1, pero en vez de x y 1 es x y 2. A ver, María, pues. Bien. Ahora lo que tendríamos que hacer es resolver este sistema de ecuaciones para encontrar los diferentes valores de beta. Y no lo vamos a hacer, porque ni la computadora lo hace con sumatorias, se hace con matrices. Entonces, el día que hagan una maestría van a descubrir que la solución es, si no estoy mal, x. Mucha cosa diferencial. Esa es la solución. Como les digo, en términos normales no va a tener así. Pero lo que sí vamos a ver es la interpretación de lo que realmente se encuentra allá. ¿Qué pasa? Ya. Como les digo, esto es simplemente para recordarles de dónde salen los betas. Sería simplemente resolver este sistema de ecuaciones. Pero como les digo, ni la computadora lo hace con sumatorias, lo hace con matrices porque tiene mucho más sentido.
Si alguien quiere puede intentar resolver. No puedo igualarlo. Aprobación de materia directa. ¿Qué? Aprobación de materia simple. Aprobación de matemática 1. Ya la probé. Ustedes van a ver que sí. Ah, espera, es una. Se puede Ahora, primero tenés como. la interpretación ceteris paribus aquí tiene un efecto mucho más importante que en la simple. ¿En qué sentido? Si mi variable y tiene un cambio o está cambiando, no se olviden que este triángulo significa cambio. Si tiene un cambio, puede ser que se dé el cambio porque x1 ha cambiado, x2, x3 hasta xk. No sabemos cuál de todas ha cambiado. Pueden cambiar todas igual, ¿no? Pueden cambiar todas, pueden cambiar una, dos, tres, cualquier cantidad. Entonces, para nuestra interpretación, lo que manejamos es el ceteris paribus. En este caso, y esto está mal, Sería barra de igual a el triángulo tiene que ir al lado. Entonces, la interpretación de esto es, si x1 cambia, digamos en una unidad, entonces esto es 1, y va a cambiar en beta 1 unidades, ceteris paribus. ¿Qué significa eso? Manteniendo todo lo demás constante. Nada más cambia ni análisis. Entonces, en este caso, como les digo, el ceteris paribus tiene algo más, o tiene una relevancia más grande. Es el efecto que tiene un cambio en la variable x1, ceteris paribus, manteniendo todos los demás efectos constantes. En este caso no consideraríamos, por ejemplo, el efecto en cadena, que si pasa esto, después el aquello, después el otro y después el otro. No. Simplemente ocurre un cambio. Todo el resto de variables se quedan constantes. Entonces, una vez más, eso es importante en la interpretación que tenemos, el ceteris paribus. Sí. Un cambio en una unidad en x me va a generar un cambio en y igual a beta 1 unidades ceteris paribus. Para cualquier, puedo decir que esto sea beta 2 y x2, un cambio en una unidad en x2 me va a generar un cambio en y igual a beta 2 ceteris paribus. Y eso es importante ahora. Entonces, ¿sabes con dos variables? Que las dos cambien. Las dos cambian y yo cambia ceteris paribus. Sí, se podría, no sé cuál sería el objetivo, pero se podría. De que se puede, se puede. Pero lo importante está en que digas que esas dos son ceteris paribus para que nada más igual perfecto. Entonces, una vez más, en este caso la interpretación ceteris paribus es más importante que en la simple. Ahora, veamos el clásico ejemplo que tenemos. Tenemos beta 0, y ya sabemos qué es porque ya lo hemos encontrado. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es beta 2 y qué signo esperamos que tenga beta 2? En este caso, nuestra variable independiente sigue siendo el ingreso de la familia. Entonces, ¿cuál es el significado de beta 2? El peso que tiene el ingreso de la familia sobre el peso del bebé al nacer. Sí, pero hay que afinar un poco más. Es de qué manera va a cambiar el peso de un bebé si es que el ingreso de una familia se incrementa en $1. Esa es la interpretación de beta 2. Una vez más, ¿de qué manera va a cambiar el peso del bebé si es que el ingreso de la familia se incrementa en $1? Siempre que hagamos estas interpretaciones va a ser de manera marginal, ¿no? O sea, en un Sí. dólar, en un cigarro. A menos que sea con logaritmos. En ese caso ya hablamos de elasticidad. En un por ciento. Y puede haber uno ser, o sea, solo de unidad y el B2 sea de logaritmos. Sí, puede ser. Existen las combinaciones que sus corazones les digan estas cosas. Pues no me dice mucho. Y finalmente, ¿qué signo esperamos que tenga beta 2? Positivo. Positivo, ¿cierto? Mientras una familia tenga más dinero, yo esperaría que el bebé tenga un mayor peso. Sí, exactamente. Es nuestra hipótesis, nuestra teoría. Sí, y efectivamente en el modelo sale positivo.
Este es el resultado que se tiene de una regresión múltiple. Primero, como siempre, les dije que lo primero que hay que revisar es la fórmula. ¿Qué tenemos en la fórmula? ¿Cuál es la variable independiente y cuáles son las dependientes? La independiente es cigarrillos y el ingreso de income, las dependientes de weight. La dependiente depende, la independiente no depende. Entonces, ¿cuál variable depende en este caso? La B. Del peso. ¿Y cuáles variables no dependen? Exactamente. Esta es la variable dependiente. Y estas dos son las variables independientes. Entonces estamos haciendo el modelo que hemos visto antes. Ahora, aquí nosotros habíamos dicho que ya sabemos cómo leer estas casillas de aquí. ¿Qué significan esas casillas? ¿Qué significa este 3316? El peso cero. ¿El peso de un bebé qué? En gramos. ¿Cuándo? Cuando no se fuma nada y hay 0 pesos de ingreso. Exactamente. Es beta 0. Exactamente, es el intercepto. Esto de aquí es beta 0. Es el peso promedio de un bebé dado que la madre ha fumado 0 cigarrillos y dado que el ingreso en el hogar es de 0 dólares. El de abajo entonces, ¿qué es? Beta 1. ¿Qué significa? ¿Cómo varía el peso del bebé por cada Exactamente. ¿Cuánto se va a reducir el peso de un bebé si la madre fuma un cigarrillo más? ¿En cuánto se va a reducir? 13 gramos. 13 gramos. Y este último es beta 2. Es el efecto del ingreso de la familia sobre el peso del bebé. ¿Qué significa? ¿Cuánto va a mejorar ¿Cuánto va a variar? ¿Y cuál es Cada el valor? dos cosas entre dos que tienen Por cada dólar el bebé va a pesar 2.62 gramos más. O sea, tiene un efecto más fuerte. ¿Tiene sentido? ¿Por qué no? O sea, La plata no se la comes. estás diciendo que una persona que no recibe ni un centavo puede tener una persona, puede tener Es interesante. 3 kilos. ¿Cómo? Ah, por si acaso, esto mide el ingreso de la familia en dólares por hora. Recuerden que los norteamericanos solo miden su salario de dos maneras: anual o por hora. No existe mensual. O ganan $120,000 o ganan $10. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cuántos cigarrillos aumentan por día? Cuando decimos cuántos dólares aumentan es por hora. Sí. Si el salario o el ingreso del hogar por hora se incrementa en $1, el peso del bebé se va a incrementar en 2 gramos. Y adicionalmente podemos ver aquí a nuestro viejo amigo el R cuadrado. ¿El R cuadrado tiene qué valor? Es exactamente lo que vamos a ver antes de entrar al receso. Entonces, ¿el R cuadrado qué es? ¿Qué porcentaje de la variabilidad total está explicada por mi módulo? En este caso es un valor cercano al 3%. Depende. Si es que mi objetivo es encontrar la relación entre esto y el peso del bebé, no está tan mal. Si mi objetivo era ver qué factores cambian el peso de un bebé, sí es un modelo peso. Entonces sí depende un poco de qué estamos buscando. Si hablan con algún profesor, tal vez un poco mayor de economía, les va a decir que algo que tiene un R cuadrado menor a 30 no funciona. Pero no es así. En economía o en econometría, realmente lo que interesa es que tengamos el modelo correcto, con las especificaciones correctas, más que el R cuadrado. A menos que nuestro objetivo sea predecir el peso de un bebé, ahí sí es un paso. ¿En qué caso decía que este 3% Cuando nosotros estemos interesados en ver de qué manera el hecho de fumar cigarrillos afecta al peso del bebé. En ese caso no nos interesa tanto el R cuadrado, sino todo lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de la clase. ¿Cuándo nos va a interesar el R cuadrado?
cuando uno yo quiera predecir el peso de un bebé, porque obviamente ahí sí necesito que me lo prediga de alguna manera. Y dos, si es que yo estoy buscando factores al azar que influyan sobre el peso del bebé. Porque en este caso, por ejemplo, bajo mi opinión, falta un factor clave para determinar el peso de un bebé, que es la altura de los padres. Si es que un bebé nace con un padre que mide 1,90 y una mamá que mide 1,80, el bebé tiene una tendencia a ser más grande, por lo tanto su peso va a ser mayor. Y probablemente esa sea la variable que falta aquí para subir el R cuadrado. Ahora, les voy a dejar el idea y nos vamos a regresar. Esto es el valor de beta 1. Antes recuerden que beta 1 era que... Exactamente. Pero también lo podíamos reescribir de esta manera. Esta era una de las maneras en las cuales lo podríamos escribir, ¿cierto? Ahora, en vez de escribirlo así, lo escribimos así. Donde ¿qué es R? R es el residuo de otra regresión. ¿De qué regresión? De una regresión de X con el resto de X. ¿Qué significa esto? Si es que llevo una regresión de X1 con X2, ¿qué estoy buscando? La relación entre esos dos. 1, exactamente. Pensemos en el ejemplo de los cigarrillos. Asumiendo que X2 es independiente de X1. No necesariamente. Ese es el chiste. Aquí lo que estamos estimando es la relación que existe entre mis variables independientes. En nuestro ejemplo de los cigarrillos sería ver la relación que existe entre el ingreso de la familia y la cantidad de cigarrillos que fuma una mamá. El residuo que me va a quedar de esa regresión, ¿qué es? ¿Qué sería el residuo de esto? En definición, más que en valor. ¿Qué es el error? Todo lo que no está explicado por esto. Entonces, lo que yo utilizo aquí es la parte de mi variable que no está explicada por el resto de variables independientes. Entonces, ahora sí, nos vamos a hacer eso y vamos a darle más vueltas a esto todavía. Ya está. ¿Ya no funciona? Eso sí es bastante extraño, la verdad. ¿Tal vez qué? No sé por qué puede ser, la verdad. Tal vez por algún problema que tenga justo con la versión del Mac AE o algo. Puede ser. ¿Helado? ¿Qué? ¿Quieres helado? ¿Qué? ¿Quieres helado? Ah, no. No, ya comí bien. Una pregunta. Claro. ¿Qué era, Ere? Ahorita vamos a verlo. Pero en manera general, R es el residuo de otra regresión entre mis variables independientes. Ya, ahorita vamos. Ahorita vamos a ver. Saludos, Les digo, va a tomar bastante. Hola, hola.